Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Queremos de nuevo agradecerle por escuchar esos temas que hemos venido sacando y hoy queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio número 11, donde tocaremos como tema el desánimo y queremos presentarnos y queremos agradecerles por escucharnos de nuevo y ahora tenemos como invitados a otros dos, bueno, ya hemos invitado a cada uno de los ancianos, pero ahora los tenemos juntos, a los ancianos de la asamblea, y queremos dar la bienvenida a Ricardo Gómez. ¿Qué tal? Qué bueno que nos escuchan. De nuevo estamos aquí en este podcast para hablar acerca de lo que dice la Biblia, en este tema del desánimo, y muchas gracias por la invitación y que sea también de bendición a todos aquellos que escuchan este mensaje por este medio. También tenemos a nuestro hermano y anciano de la asamblea aquí en Rinconada, Zamora, a nuestro hermano Chucho, Jesús Gómez. Gracias, hermanos, por la invitación también nuevamente, y quiero hacer nada más hincapié al encabezado de estos podcasts que es Hablando con la Biblia, y esperemos que la mayor parte de las cosas que digamos, o casi todas o todas, tengan una base escritural en las Sagradas Escrituras. También está con nosotros el hermano Josué. ¿Qué tal a todos? Un gusto nuevamente y muy buen día para todos nuevamente. Y su servidor, Miguel Gómez. También poderles animar a que escuchen estos episodios, que son temas donde a todos nos pasan y son temas que queremos que les ayuden en algún punto de su vida. Y ahora no pudo estar con nosotros el hermano Paco, pero estamos aquí y donde trataremos este tema de el desánimo, y José nos va a tratar de ayudar a desarrollarlo. Sí, como ya dijo Miguel, se va a tratar este episodio del desánimo. Queremos ver, ojalá nos alcance el tiempo para ver estos puntos. Queremos primero ver cómo llega el desánimo en la vida cristiana. Obviamente, hoy se escucha mucho en el mundo sobre estas crisis de desánimo, de depresión, de todas estas cosas, pero nos vamos a basar más que nada pues en la vida cristiana, en la vida como creyente, y vamos a ver por qué llega el desánimo en la vida cristiana. También vamos a ver, o queremos ver, qué debemos hacer para estar animados. Queremos ver también si vale la pena por estar desanimado dejar las cosas de Dios e irme nuevamente al mundo o a otra cosa. Y también vamos a ver por último si por dada circunstancia o X razón me llegué a alejar de las cosas de Dios por un desánimo o qué sé yo, si es bueno regresar nuevamente a los caminos de Dios. Entonces, ojalá nos alcance el tiempo para estar viendo estos puntos y vamos a ver, como ya dijo nuestro hermano Jesús Gómez, pues con versículos, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Entonces, pues primeramente veamos por qué llega el desánimo en la vida cristiana. Bueno, en primer lugar quisiera notar acerca de qué es el desánimo en base a un diccionario normal. Dice que el desánimo es desalentar. El desánimo es acobardar. Yo me desaliento o yo empiezo a tener miedo, me estoy acobardando. También nos enseña que es una actitud, y lo vamos a ver bíblicamente. El desánimo es que el creyente diga, me siento derrotado. El desánimo es cuando un creyente dice, ya no puedo más, ya no quiero avanzar. Pero muy a trasfondo de todos estos puntos de vista, debemos de saber, mi querido oyente que nos escucha, o mi querido creyente, que tú tienes a Cristo como Salvador, y en la vida todos, no hay excepción de personas, no hay excepción de creyentes, que en nuestra vida como creyentes
en nuestra vida cristiana no tengamos un desánimo, pero deberíamos de pensar que en el fondo de todo esto, el quien nos desanima es el diablo, porque el desánimo es una trampa del diablo. Quiero tomar un punto de vista en el libro de Éxodo. Recordemos que en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel sale de Egipto. Ya pasaron las plagas, pero están por cruzar el Mar Rojo. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 y versículo 11, que cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que enfrente de él estaba el mar, se dio cuenta que atrás venía Faraón con su ejército y que a los lados solamente había desierto a la derecha y a la izquierda, dice que ellos le dijeron a Moisés en Éxodo 14:11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Para qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera a servir? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Si nos fijamos en esos tres puntos, automáticamente no vamos a encontrar la palabra desánimo, pero realmente se están desalentando, realmente se están acobardando. Y si lo vemos figurativamente, por así decirlo, son ya creyentes. Pero ya tomaron una actitud. Ya se sienten derrotados antes de que sucedan las cosas. Ya no pueden. Ya no querían avanzar. Pero otra vez, marco o subrayo que todo esto es porque el diablo pone una trampa a cada uno de los creyentes para desanimarnos de las cosas de Dios. Pero la respuesta, como ustedes lo han escuchado desde el principio, está en la misma Biblia. Moisés dijo al pueblo en el versículo 13, no temáis, o sea, no se desanimen, no están derrotados, no se desalienten, no se sientan ya que van a fracasar. No se acobarden, como dije. No se acobarden, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Entonces, si se fijan, cuando uno está desanimado, es porque nos rodean muchas cosas que nos pasan en nuestra vida y nos sentimos que ya no la vamos a librar de esta. Pero deberíamos de estar siempre presentes que la salvación viene por parte de Dios. Y exactamente es lo que vamos a tratar aquí, que aunque nos desanimemos a punto de aventar la toalla, como así decirlo, siempre hay una respuesta en la Biblia para podernos alentar y animar de nuevo, como lo hizo Moisés aquí con el pueblo de Israel. En otra definición también de desánimo, existe esta conclusión que es una depresión del espíritu. Y hermano que nos escuchas, el desánimo, que no te desanime, porque en realidad todos los creyentes pasamos por ahí. Dice San Lucas capítulo 17 versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, va a haber una serie de acciones o actividades o situaciones que van a causar desánimo al creyente. Pero no te desanimes, porque hombres grandes como el apóstol Pablo, como Moisés, como Josué, como Ezequiel, como todos esos personajes bíblicos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hubo momentos en que declinaron, se desanimaron, pero creo que el programa de hoy no solamente vamos a dar la enfermedad, sino también el remedio, porque en Cristo está el ánimo de todos los creyentes. Entonces, vamos a considerar lo que traigo yo en mi corazón, quizás otros traigan otro tema, a ver ese tema en otra forma, pero yo voy a traer 4 personajes bíblicos
en los cuales vamos a ver a cada uno de ellos las razones por cuales se desanimaron. Entonces, esta es mi introducción y vamos a seguir adelante en este tema. Siempre lo hemos dicho en los otros episodios, que Satanás siempre está al tanto de lo que hace Dios, y obviamente con los seguidores de Dios, o sea, sus hijos. Y Satanás está muy atento en las asambleas, en cada creyente, o sea, para hacernos caer, para tratar de ahora sí, como, o sea, el tema de desanimarnos y hacernos apartar de las cosas de Dios. No se fija tanto en el inconverso ni en el mundano, porque ellos ya están, como quien dice así, condenados, y están ellos apartados, entretenidos en algún pecado, pero se fija muy bien en el creyente. Entonces Satanás está muy atento para hacernos tropezar, para hacernos caer. Y yo creo que si usted que nos escucha pertenece a alguna asamblea o está pues en alguna iglesia, yo creo que tenemos nosotros la experiencia de conocer hermanos más capaces, hermanos más maduros, y obviamente hemos visto hermanos que están muy basados o muy firmes en la palabra de Dios, y a veces los vemos que no se desaniman, pero como acabamos de decir, el desánimo llega parejo, nada más que a veces afecta dependiendo de la madurez que uno tiene. Y por ejemplo, como vamos a ver en el primer tema de cómo llega el desánimo, pensando en la asamblea, hay gente que no está muy, y lo digo con respeto, muy maduro en las cosas del Señor. Quizás es un creyente nuevo, y hay veces por un simple malentendido, por a veces acaba la reunión y él les tiró la mano y no se la dieron. O sea, por cositas muy leves se desaniman. Y entonces obviamente vamos a ver versículos en la Biblia donde nos anima a que nuestra mirada debe estar en el Señor, porque si está apartada, si nada más uno va a las reuniones no viendo al Señor Jesucristo y viendo otras cosas más, es muy fácil que entre el desánimo en nuestras vidas. Y entonces yo creo que vamos a ver más adelante esos temas, pero el desánimo, como escuchamos, llega a todos, pero sí, una cosa a los que más a veces les pegan es a los que han dejado de leer sus Biblias, a los que han dejado de orar, a los que han dejado de ver claramente al Señor Jesucristo. Nada más quiero introducir un versículo. Dice en Hebreos capítulo 12, y el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, obviamente, el objetivo principal es el Señor Jesucristo. Si nos desconcentramos de Él y empezamos a ver, es muy fácil que entre el desánimo por un montón de lados. Dejamos muchas ventanitas abiertas si dejamos de ver a Cristo, y empieza a llegar el desánimo por un montón de cosas. Hay veces cosas que la verdad no valen la pena, pero le tomamos mucha importancia, o hay malentendidos, o hay veces que también por dejar de ver a nuestro Señor, de dejar de pensar en la cruz, como dice aquí, puesto los ojos en Jesús, empezamos también a caer muy fácil en pecados, en tentaciones, sí, y llega siempre el desánimo. Yo lo que estaba pensando es, este desánimo puede llegar a nuestras vidas por aflicciones leves o por cosas más profundas. Y por ejemplo, todos somos iguales delante de Dios, pero no todos somos iguales en esencia. O sea, puede ser que, por ejemplo, si Miguel le pasa algo, no le va a afectar igual a él que a mí. O sea, puede ser que alguien por así decirlo, se desanime más que otro, porque no tomamos las cosas todos de la misma manera. Pero, como ya lo han dicho, el desánimo puede llegar, como Miguel decía, Satanás siempre está trabajando para desanimarnos. Y yo vi algunas cosas, cómo puede llegar el desánimo. El desánimo, ya hablando de una asamblea, puede llegar de
un comentario de un hermano, de una crítica, como decía Miguel, por ejemplo, vi y no me saludó, o estas cositas. Puede llegar el desánimo ahí para un creyente que tal vez eso sea muy, muy importante o muy, muy duro para él, de que otro habló mal de él o se inventó un chisme o etcétera, ¿no? Entonces puede llegar de la misma asamblea, y también obviamente puede llegar de afuera el desánimo. También otra de las cosas en las que puede llegar el desánimo es de las pruebas que Dios nos pone. Obviamente ya hemos escuchado muchas veces que si Dios nos da una prueba, Él también nos da una salida, pero muchas de las veces muchos cristianos en estas pruebas que a veces Dios nos pone, pues nos desanimamos por completo. Otra de las cosas, como decía Miguel, que nos podemos desanimar es con el pecado. Muchas de las veces si como cristianos pecamos y no lo confesamos, ese pecado nos puede traer ahí cabizbajos, y aunque nosotros queramos estar siguiendo las cosas de Dios, pero ese pecado no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar progresar y no vamos a salir adelante. Y bueno, como ya decía en la introducción, existe la depresión, existen todas estas cosas, pero yo creo ya más bien que si usted, hermano, tiene algún problema más profundo, pues ya obviamente ahorita ya hay otras alternativas en las que usted puede, por ejemplo, poner de atención yendo con un psicólogo, tomando alguna terapia, etcétera, pero esto ya es algún otro tema, pues. Pero algo que estaba yo pensando hoy en la actualidad, muchas de las personas que llegan a estar en depresión no salen de esta depresión o de este desánimo porque pierden el tiempo o no siguen este ciclo que deberían de pasar. Por ejemplo, estaba viendo que para salir de un desánimo tenemos que pasar por la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Tenemos que meditar en lo que nos está pasando para aprender de ello y para aceptarlo y poder seguir adelante. Entonces, muchas de las personas que llegan a desanimarse no toman un momento en su vida en el que lo acepten o en el que se pongan a pensar, en que mediten y salgan adelante. Hoy en día, usted sabe, está mucho la distracción en el internet, en las redes sociales, y muchas personas cuando tienen un problema, o no se digan los jóvenes, siempre transcurren a refugiarse en el internet, en ver videos de YouTube, en ver artistas, en ver todos estos, y no se ponen a meditar realmente en el problema que les está aconteciendo, y por eso no llegan a ver y aprender del problema que les está sucediendo y no llegan a salir adelante. Entonces, por esto puede ser muy posible que siempre siga el desánimo. Quisiera también tomar el punto porque ya hemos comentado que el desánimo te puede llegar hasta por un hermano, te puede llegar el desánimo por un misionero, por un anciano, te puede llegar el desánimo hasta por un hermano que posiblemente le confiesa algo o es de tu confianza y con una palabra que te diga te desanima. Pero de nuevo vuelvo a tomar el punto que por el trasfondo de todo eso, el diablo es el que nos pone la trampa. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, nomás para que veamos lo grave del asunto de esa trampa del diablo. Juan 10 y el versículo 9. Dice Cristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Pero dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora fíjense bien, el diablo, cuando tú dices, yo ya soy salvo, él te pone la falsedad en tu mente de que dudes de tu salvación y te roba. Y dice la Biblia que no nada más te roba,
sino que te puede hasta matar. Y dice la Biblia, y destruir. Entonces, en pocas palabras, no deberíamos, o más bien deberíamos de darnos cuenta qué tan duro es el diablo, que no nomás te quiere robar, sino que te mata y te destruye. Y lo que él quiere del creyente es destruirte completamente, y por eso te avienta el desánimo. Y como has comentado, Josué, después del desánimo viene el estrés y la depresión, porque todo eso es una cadenita. Pero volvemos. Dice que el punto de vista en lo que estamos viendo es hablando con la Biblia. Pero en estos 2 versículos que leímos, si checamos bien, dice, Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Te da la seguridad. Y al final del versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No le pongas la confianza en un hermano. No le pongas la confianza en un punto de vista que te dé medio torcido un siervo. Ponle la confianza en Dios, así como has comentado del libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es que te dice que Él ha venido para darte vida y para que la tengas en abundancia. Al último del versículo 9 dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando dice el Señor Jesucristo y hallará pastos, nos da a entender que Él también te da el apetito o la comida espiritual para que tú realmente salgas de esa depresión, para que tú salgas de ese estrés y para que tú salgas de ese desánimo. Dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La mejor medicina para el desánimo es regresar a las Escrituras y conocer más del Señor Jesucristo y más de la palabra de Dios, y automáticamente conociendo o alimentándonos de la palabra de Dios, el estrés, la depresión y el desánimo automáticamente sale. Pues un punto muy claro de cómo llega el desánimo es obviamente dejar de leer la palabra de Dios, dejar de leer nuestra Biblia. También. Y hay veces nos sentimos confiados y decimos, bueno, pues en la iglesia alguien se va a levantar a dar un ministerio, pues de ahí que me llegue algo, o en alguna oración, en alguna predicación que me llegue algo, pero estoy dejando de leer mi Biblia, entonces me siento confiado y pues empiezo a dejar de ir a la reunión, empiezo a dejar el interés y obviamente no estoy animado, entonces quiere decir que inconscientemente me estoy también desanimando y me estoy apartando poco a poco. Entonces un punto importante que nos puede llegar al desánimo es obviamente dejar de leer nuestra Biblia. Bueno, como había dicho en mi introducción, que yo tengo 4 personajes de los que quiero hablar, y fíjese, esos personajes son gigantes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es Moisés, es Josué, es Elías, el profeta, y es Ezequiel, el rey. Y vamos a ver cómo cayeron ellos en el desánimo. El primero de ellos es Moisés, y vamos a leer en Números capítulo 11 y versículo 10. Voy a leer rápidamente. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno en la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévatelo en tu seno, como lleva la que cría a la que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo ese pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne de comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Con esta lectura realmente vemos que el grande Moisés se desanimó. La razón
demasiada carga sobre sus hombros. Hermanos, yo sugiero que hay que echarle ganas a las cosas del Señor, pero no se olvide que hay otros compromisos como seres humanos. Tenemos un compromiso con los hijos, con la esposa, tenemos compromisos en el trabajo, tenemos compromisos con los vecinos, tenemos compromisos con el gobierno, tenemos compromisos con mucha gente, con muchas áreas de la vida. Y hermano, yo sé, hay veces que queremos predicar el evangelio y salir a la calle y ir y dar el ministerio y queremos repartir el folleto y queremos hacer el aseo del local y queremos hacer todo del local. Hermano, cuidado, porque el mucho trabajo va a llegar el momento en que se va a cansar y lo va a desanimar. Aquí está Moisés. ¿Cuándo le había contestado a Dios así? ¿Engendré yo todo ese pueblo? Ellos me piden, ¿de dónde voy a sacarle tanta carne para darle? Se desanimó. Porque Moisés, él solo llevaba todo este peso sobre sus hombros. Vamos a ver más adelante que Dios le da la respuesta. Puso a otros por debajo de él, que le ayudaran con este paquetazo que tenía. Y de esta forma Moisés salió adelante. Entonces, hermanos, Moisés cayó en desánimo por mucha carga. Hermanos, trabaje sabiamente. Tiene esposa que atender, tiene hijos que atender, tiene compromisos diversos. Yo sé, hay que tratarlos de cumplirlos. Hay que trabajar en el Señor, sí, pero no a tal modo que la carga del trabajo que tiene usted en sus hombros por ser un cristiano, al rato lo canse y lo desanime. El remedio, dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, ya como Miguel ha dicho, pero la otra parte es que deberíamos de viajar en esta vida lo más ligero que se pueda. Yo sé, el mundo, y eso es un peligro también, y eso es algo que nos desanima, más adelante lo vamos a ver. Vivimos en un mundo donde todos corretean el dinero. Todos piensan que la meta definitiva de esta vida es tener la buena casa, el buen carro, el buen traje, el dinero del banco. Y hay veces que nos involucramos en esta vida y esto nos hace también a veces desanimarnos de las cosas del Señor y vamos, a veces no lo percibimos, pero vamos en pos de lo que va todo el mundo. Entonces, lo que la Biblia recomienda es que dejemos las cargas en Dios, como dice, a echar toda vuestra ansiedad sobre vosotros, que Él tendrá cuidado de vosotros. Bueno, entonces, no sé si ¿algo más? Quería poner otro ejemplo. Es acerca del apóstol Pablo. Ya Chicho ha dicho grandes hombres. A lo mejor le dan también el punto de vista. El apóstol Pablo, el que anduvo predicando para allá y para acá. El que a veces lo vemos que llegaba a algún lugar y lo apedreaban y lo sacaron como muerto, pero él se levantaba y continuaba. Pero también tenía sus tribulaciones, su desánimo. Pero como vemos, hablando con la Biblia, dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, él está hablando a los corintios acerca de sus experiencias que he tenido. Dice, no queremos que ignores acerca de nuestras tribulaciones, persecuciones, de otra vez estar encerrado en una situación que muchas veces no sabes ni la salida. Dice que nos sobrevino en Asia. Y dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Eso está bajo presión. Y quiero recalcar que dice el apóstol Pablo que esta presión que él sintió, que le está comentando a los corintios que le pasó en Asia,
dice que estaba más allá de sus fuerzas humanas, o sea, de lo que puede resistir el cuerpo humano. Y dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Saben qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Ya de esta no salgo. Yo creo que hasta aquí llegué. Ahí viene la depresión. Ahí viene el encierro. Ahí viene el sentimiento de uno, la actitud, la derrota. Que ya no podemos avanzar y tirar la toalla. Pero qué bueno que usted nos escucha, mi querido oyente, porque estamos hablando con la Biblia. El apóstol Pablo dice, más allá de nuestras fuerzas humanas, y también dice que había perdido la esperanza de conservar la vida. O sea, en pocas palabras, estamos muertos. Pero quisiera que echáramos un vistazo al versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. Muchas de las veces Dios nos pone a prueba y nos pone en una situación para que nos demos cuenta que nuestras fuerzas humanas no están capacitadas para salir de esa. Pero ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo en esa situación? Él se da cuenta, no puedo, humanamente hablando, yo no puedo salir de esta. Por eso dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, y luego aquí está la respuesta, sino en Dios que resucita de los muertos. Y se da cuenta que hay una fuerza más superior que la del ser humano, y eso está en Dios. Por eso habla de el que resucita de entre los muertos. Dios tiene el poder hasta resucitar de entre los muertos. Y ahí nos damos cuenta que entonces, como estamos platicando o llevando a cabo este tema, que otra vez la solución y la respuesta está en Dios. El apóstol Pablo dice, no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Y otra vez es para alentarnos, para animarnos, de que pase lo que pase en nuestras vidas, venga de donde venga, si es una prueba de Dios o si es una trampa del diablo, lo que nos va a sostener en pie es leer la Biblia y confiar en Dios. Si me lo permite, ahorita que Ricardo tocó ese tema de la derrota, mi otro personaje es Josué. Vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 7, lo habíamos visto en esta mañana, la escritura bíblica. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubieras, Josué dijo esto, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Si usted recuerda esa historia, hacía algunos días, los muros, los gruesos y altos muros de Jericó, habían sido echados abajo por la fe del pueblo. Y ahora se presenta otra ciudad muy chiquita que dijeron, ¿para qué llevan a todos? Con unos pocos soldados que lleven con eso. Y fueron, y los de ahí salieron y los echaron a correr al pueblo de Israel. Uno diría, oye Josué, ¿por qué dices tú esto? Tú fuiste uno de los 12 espías que fuiste y viste y regresaste y diste ese enorme ejemplo de fe, de confianza en Dios. Y ahora te unes a los demás diciendo, ¿para qué Dios nos sacó del pueblo de Egipto? ¿No había ya sepulcros para morir? Qué desánimo, ¿no? La derrota nos hace caer en desánimo. Y vuelvo a algo. Uno pensaría, soy cristiano, soy perdonado, soy hijo de Dios, todo en la vida me va a hacer color de rosa. Voy a conseguir el buen empleo, todo me va a pintar bien. ¿Y qué pasa cuando no es así?
que fui y metí la aplicación para el trabajo y se lo dieron a otro, quizás con menos actitudes que yo o menos experiencia que yo, y llegamos derrotados a la casa porque yo pensé que por ser cristiano me iba a ir bien en todas las cosas, y quedamos en desánimo. Dice Josué, ¿por qué? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ah, Señor, dice Josué, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces, número uno, Moisés se desanimó por mucha carga, mucho trabajo. Josué se desanimó por la derrota. Es imposible que no vengan tropiezos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Le dice a Josué, ¿por qué estás postrado así? Hay pecado en tu vida. Y hermanos, yo creo que cuando hay pecado en nuestra vida, eso da una brecha, da un orificio por donde pueda entrar el maligno y podamos desanimarnos. Abre una ventana. Abre una ventana al pecado y con el pecado llega el desánimo. Con eso que acabas de decir y con lo que dijo el hermano Ricardo, yo quería también decir o hablar de ese punto, que otro tema donde entra el desánimo son por las pruebas. Y yo he pensado a veces, obviamente yo creo que todos tenemos nuestras propias experiencias en las pruebas, y obviamente yo no puedo decir que yo he tenido pruebas más difíciles que las de usted o al revés, o sea, son pruebas muy, muy únicas, y yo sé que quizás todos hemos pasado por pruebas muy difíciles, pero obviamente también es parte de conocer nuestra palabra, de la palabra de Dios, es parte de conocer nuestra Biblia, pero hay veces que nosotros tomamos cada prueba como desánimo, o sea, y como lo que decías, pensamos que todo debería de pasarnos bien, de que todas las cosas en nuestra vida, en el día a día, en la semana, nos tenga que ir bien. Y a veces he pensado, o sea, ¿qué pasaría si todo el tiempo me va bien? Si en el trabajo me va bien, de salud me va bien, económicamente me va bien, con mi familia me va bien, en la asamblea me va bien. Obviamente, a lo mejor, quizás no me olvide meramente de Dios, pero sí llegue en un punto como de orgullo, o sea, decir gracias Dios porque a lo mejor yo tengo algo, una cualidad por la cual Dios me está bendiciendo y pues, o sea, inconscientemente sí nos olvidamos no de Dios, pero sí nos olvidamos de la necesidad que hay nosotros como seres humanos delante de Dios. Entonces, hay veces que nos caen las pruebas y luego nos animamos. O sea, viene una prueba a nuestra vida difícil y en lugar de tomarla como dice la palabra, ya nos enojamos con Dios, ya no queremos venir a la reunión, o sea, y vemos al hermano que a él sí le va bien, como tú decías, a mí me fue mal, pero Dios a él sí lo ayudó. Entonces, yo a veces digo, pues, ¿por qué a mí Dios y a él no? Y me desanimo y obviamente va a llegar un punto en la vida en que Dios nos va a hacer ver cuál era el propósito. Entonces, dice, voy a leer también aquí para tomarlo como base, dice Santiago capítulo 1, y dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Obviamente, si conocemos nuestra Biblia, deberíamos reconocer que, como hemos escuchado, después de la prueba va a venir el propósito de la prueba. Sí. Y obviamente nosotros es bueno que tengamos esas necesidades porque nos hace pedirle a Dios, nos hace estar confiados, nos hace estar en el camino. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, obviamente, la prueba en nuestras vidas tiene un propósito. Quizás va a haber pruebas que nunca vamos a saber ¿para qué fue? Pero tuvo su propósito. Entonces,
Si tenemos eso muy claro en nuestra mente de que la prueba tiene un propósito y la prueba produce esto de fe y paciencia y todo eso, pues hay que tratar de tomarlo más bien con ánimo. Obviamente, introduciendo ahí la fe, sabiendo que Dios tiene el control de todo esto. Bueno, ya hemos visto unos puntos del desánimo. Ahora usted dirá, bueno, ya me doy cuenta de cómo me puede llegar el desánimo en mi vida cristiana, cómo me puedo desanimar, pero pues ya que comprendí esto ahora, ¿cómo puedo yo animarme de nuevo? ¿Qué puedo hacer yo para volverme a animar, para volver a estar gozoso en los caminos de Dios? Yo pensé en algunas cosas, como ya las decía Miguel en algunos de sus comentarios, pero son cosas básicas y que son buenas. Dice Hebreos 10:24, dice: y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Entonces, una de las cosas que pensé para estar animados es no dejar de congregarnos. Es algo muy importante y ya hemos escuchado en días pasados que muchas de las veces cuando falto es cuando más debería de haber asistido a la reunión, porque eso es lo que me iba a ayudar para a lo mejor escuchar algo que necesitaba, aprender algo que quería oír o que quería aprender o que necesitaba saber. Entonces es muy bueno eso de no dejar de congregarnos y, como dice el 24, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Otra de las cosas también es leer la Biblia, como decía Miguel. Algo que nos anima es siempre estar leyendo. Y dice Salmo 119 y el versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si queremos estar siempre sabiendo qué puedo hacer, qué necesito saber, qué necesito aprender, pues obviamente siempre tenemos que estar leyendo la Biblia, aprendiendo, viendo qué Dios nos quiere decir, y aprendiendo del Señor Jesucristo o de la palabra de Dios. Como sabemos, toda la Biblia nos puede ayudar y servir para muchas de las cosas que vivimos. Otra de las cosas que también ya se han visto es la oración. Es algo muy importante. Dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16 y 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dice el 17. Dice el 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice el 19: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Y dice el 21: examinad todo, retened lo bueno. Algo también sumamente importante, como ya veíamos en episodios anteriores, es la relación que tenemos con Dios siendo salvos. Siempre hablar con Dios en oración, pero también dejar que Dios nos hable a nosotros por medio de su palabra. Entonces es muy importante esta relación, tanto leer como orar. Y dice el 21: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo sé que es muy difícil a veces con estas críticas constructivas que a veces supuestamente hacen las personas, ¿verdad?, que hablan de nosotros, o a veces se inventan un chisme, o a veces escuchamos cosas malas, etcétera. Pero dice la Biblia: examinarlo todo, retener lo bueno. Siempre, querido oyentes, es bueno escuchar las cosas, escuchar los mensajes, pero quedémonos con lo bueno nada más. O a veces nos dicen: no te juntes con ese hermano porque es así, así. Es bueno mejor conocerlo y quedarme con lo bueno de ese hermano que con lo que me están hablando mal de él y todo eso. Por eso dice: examinarlo todo, retener lo bueno. De esta manera vamos a estar siempre animados. Y lo otro que tengo en mente es Romanos 12:11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Algo que anima mucho, y al menos en mi caso así lo siento, es servir al Señor. Bueno, ya tenemos mucho que no asistimos a conferencias, pero sí o no, cuando íbamos a las conferencias nos animábamos porque nos gozábamos de convivir, de aprender, etcétera. Y también aquí yo creo que todo nos pasa que cuando participamos en algo, en la predicación,
en algo que yo hice, etcétera, esto es de mucho gozo para mi vida como creyente. Otra vez relacionado a lo que tú acabas de decir, tengo el otro ejemplo y yo sé, voy a enfocarlo ahora a qué debemos para estar animados, pero normalmente siempre que vemos la problemática en la Biblia, siempre está la respuesta de Dios, ahí luego. Moisés se fue o escuchó el consejo de uno mayor que él, su suegro, Jetro, que le dijo, mira, ¿por qué no haces esto y eso y eso y eso? Entonces, una de las cosas para podernos animar es ir con un hermano con experiencia y contarle mi situación. En el caso de Josué, hay pecado. Entonces, ¿cuál es la respuesta al desánimo de Josué? Cuídate. Como dice Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado y que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El tercer ejemplo es Elías, este profeta que hizo grandes cosas para Dios. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, he aquí, luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Elías ya había matado a los sacerdotes de Baal, ya había matado a los sacerdotes de... Ayúdenme. A todos esos sacerdotes había hecho esta gran prueba de fuego para todo el pueblo ahí en el Monte Carmelo. Y ahora huye. Y miren, hermanos, hay veces con Josué la derrota lo desanimó. Pero en Elías, él se está desanimando por una supuesta derrota. ¿Estaba derrotado Elías? No. No estaba derrotado. Pero ahora él pensó que estaba derrotado, que él nada más quedaba, pero Jehová tenía muchos más hombres que no habían hincado la rodilla a Baal. Quítame la vida. Ya, todo eso se acabó. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo animó Dios a Elías? Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Hermanos, yo creo que el desánimo de todos los creyentes a veces entra porque dejamos de leer la Biblia. Come. Entonces él miró, y he aquí, accesible, a la mano lo tenía, a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Entonces aquí está el otro ejemplo. Elías, por una supuesta, él pensaba que estaba derrotado, se desanimó, pero Dios lo vuelve otra vez al camino. Entonces, hermanos, una parte muy importante del creyente es que todos los días deberíamos de alimentarnos de la palabra de Dios para no caer en desánimo. Yo pienso que también para tocar ese tema de qué debo hacer para estar animados, hay muchos puntos y obviamente el principal o a donde llegan los puntos es Dios. Y una es, como lo decíamos, ver siempre al Señor Jesucristo. Otra, las que hemos escuchado de alimentarnos. Y hay una que la Biblia nos anima, y es de parte de Dios. Cuando estemos en circunstancias de desánimo, es tener carácter, o sea, no dejarnos llevar por los sentimientos. Y quiero leer 2 versículos. Y el primero está en Deuteronomio 31:6.
dice, ya son las últimas palabras de Moisés hacia su pueblo y hacia Josué, y les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces dice: esforzaos y cobrad ánimo. Y dice en 1 de Crónicas capítulo 22 y versículo 13: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y dice: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temáis ni desmayéis. También las palabras de Jehová o de Dios hacia Josué, ahí en el libro de Josué, él le dice: esfuérzate y sé valiente. Hay veces que nosotros, por cualquier circunstancia, a veces o muy leves, muy insignificantes, o a veces sí con razón, estamos desanimados, pero nosotros sabemos que obviamente estamos en algo que no va con el desánimo. Pues deberíamos nosotros esforzarnos, o sea, encontrar el ánimo, teniendo carácter, o sea, creyendo otra vez en las palabras de Dios, en lo que Él quiere que o sea, ir en sus caminos, pues, o sea, agarrar ese carácter de esforzarnos. Yo creo que con eso estamos cayendo ahí a vale la pena dejar los caminos de Dios. Sí. Punto 3. Entonces, vale la pena dejar por un desánimo, dejar los caminos de Dios, dejar de congregarnos, dejar de asistir a las reuniones, dejar de leer la Biblia. ¿Vale la pena? Pues no. Obviamente no. Es algo que también, hablando con la Biblia, vamos a ver que también hay respuesta a esta pregunta. Otra vez quiero hablar del apóstol Pablo. Él está escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, y dice en el capítulo 4, el versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol Pablo recibió el evangelio muy especial delante de Dios por medio del Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido el evangelio porque lo escuchamos de otro creyente. Pero lo que me gusta de este versículo es que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Josué, delante de Dios, él tiene su ministerio o su servicio. Miguel, tú tienes un servicio delante de Dios. Chicho tiene un servicio delante de Dios. Yo tengo un servicio delante de Dios. Y el servicio que tú tienes, Josué, Dios no se lo dio a ningún siervo del Señor, ni a un anciano. Te lo dio a ti. Y a ti también te puedo decir lo mismo, Miguel, y a ti, Chicho, y a mí. Entonces, este servicio, cuando Dios nos da el privilegio de creer en Cristo como Salvador personal, Él nos salva y nos perdona de nuestros pecados, nos da la vida eterna, nos hace hechos hijos de Dios. Pero no nomás nos salva por salvarnos, nos salva, pero con un propósito también de que le sirvamos. Y a cada uno de nosotros nos dio un servicio. Dice el apóstol Pablo que a él le dio el ministerio del evangelio. Al apóstol Pablo lo utilizó Dios para que predicara el evangelio. Pero a ti, Josué, te dio un servicio Dios, a ti, Miguel, has dicho, y a un servidor. Entonces, mi querido oyente, tú que me escuchas, o si eres creyente y te encuentras en este punto de la derrota, como hemos escuchado, del desánimo de los creyentes, no te des por vencido ni tires la toalla, porque tú, y solamente tú, exclusivo, Dios te ha puesto o te ha salvado para un propósito. Y esto debería de alentarte, de animarte. Y por eso dice el apóstol Pablo: según la misericordia, otra vez en plural, que hemos recibido. Dios nos lo ha dado. Y luego dice, para que hemos recibido, no desmayamos, o no desmayemos. No desmayemos. O sea, para que no nos rindamos, para que no nos veamos derrotados, para que digamos, no vale la pena continuar.
sino que realmente uno debería estar pensando, el apóstol Pablo tiene su servicio delante de Dios, entonces yo también tengo un servicio que llevar a cabo. Y este servicio, eso es lo importante de la Biblia. ¿Quién se lo dio al apóstol Pablo? ¿Un hermano? Dios. Dios. Y para ti y para mí, también Dios nos ha dado ese servicio. Entonces, ¿vale la pena dejar los caminos de Dios? No, porque ese servicio es individual y muy personal para cada uno de nosotros. El simple hecho de ser salvo, el simple hecho de tener pecados perdonados y saber que Dios nos ha salvado para un propósito, esto nos debería de seguir y de continuar en las cosas de Dios, sabiendo que cada uno de nosotros debe de llegar al propósito por lo cual Dios nos ha salvado. Y como usted decía, ¿qué debo hacer para estar animado? Va algo de la mano con, vale la pena dejar los caminos de Dios. Y hay un punto que también deberíamos de tener muy en cuenta para animarnos, para siempre estar animados, y es pensar en nuestro propósito. O sea, ya hemos sido salvos, estamos en nuestra vida, pero ¿a dónde vamos a llegar? Obviamente no vamos a estar en este mundo para siempre así. Tenemos una morada, tenemos un lugar en el cielo donde ahora estaremos con un cuerpo ya no de pecado, sino un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y quiero leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice: por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Obviamente son palabras que deberíamos de tener siempre presentes. O sea, en cualquier momento viene el Señor Jesucristo, en cualquier momento va a ser el rapto, y deberíamos de esperarlo. O sea, no decir, bueno, ya cuánto tiempo va. Y yo creo que no, hoy mismo podría venir el Señor Jesucristo. Entonces es algo que dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Creo que deberíamos tener esto muy presente cada día, de que es muy probable que venga Cristo. O sea, y obviamente si no le esperamos, si no queremos que venga, es porque estamos muy a gusto en este mundo, quizás no tanto con pecados, pero estamos muy a gusto con nuestros amigos del mundo. Estamos muy a gusto, pues ya hicimos como si fuera así asentamiento en el mundo. Entonces deberíamos estar animados pensando que Cristo pudiera venir hoy. Yo el versículo que estaba pensando es 1 Samuel 2:2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, como decía al principio, muchas personas cuando entran en depresión, en vez de pensar ¿por qué me está pasando esto?, meditar un poco, aprender de lo que me está pasando y seguir adelante, se refugian en una distracción, en ver la tele, ver cosas en el internet, y no meditan de lo que le está pasando, y mejor tratan de olvidarlo. Lo que me está pasando lo voy a olvidar. Pero realmente deberíamos de aprender por qué estoy viviendo esto, por qué me está pasando esto, y de aprender y seguir adelante. Y dice: no hay refugio como el Dios nuestro. Algo muy importante que deberíamos de saber es que cuando estemos desanimados, para animarnos es refugiarnos en las cosas de Dios. No hay mejor lugar que refugiarnos en las cosas de Dios y refugiarnos en leer su palabra. Y viendo este punto también de que si vale la pena, pues no vale la pena dejar las cosas de Dios, porque dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti.
¿Qué hay en el mundo que nos sirva más que estar en las cosas de Dios? ¿Qué hay en el mundo que nos pudiera a nosotros dar el gozo que sentimos cuando hacemos algo para Dios? O sea, no hay nada. Puede ser que en el mundo haya cosas o circunstancias que nos alegren, pero siempre son momentáneas. Siempre las personas en el mundo viven por situaciones momentáneas. Por eso es que cada fin de semana otra vez se van a hacer lo mismo, o juntan dinero para otra vez tener ese pequeño momento de placer. Pero en las cosas de Dios siempre podemos estar animados haciendo lo que a Él agrada. Con lo que está diciendo, nada más antes de que se me olvide, algo que no deberíamos hacer cuando somos desanimados, y lamentablemente hemos visto en algunos hermanos, es que estando ya desanimados, me voy al mundo y dejo las cosas de Dios y caigo más en pecado. Obviamente está bien si me desanimo y no quiero ir o estar con algún hermano en la reunión, o sea, tratar de mantenerme lo más neutral que se pueda para meditar y, así como dice Josué, reflexionar y regresar. Pero hay veces que cae el creyente en pecado, cae el creyente en desánimo y se va al mundo y se mete por completo al pecado. Si tenía un vicio, se mete más en el vicio y es más difícil que vuelva a salir y regresar a las cosas de Dios. No hay creyente, Miguel, que dé más pena que un creyente que quiere vivir en el mundo. Uh-huh. Ya no es del mundo. Ahora se va a esforzar por tratar de vivir como los demás, como vivía antes. Es penoso, muy doloroso ver a un creyente queriendo pisar en esos dos lados, a un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. No se puede. Dice la Escritura que uno no puede servir a dos amos. Era el pensamiento de los judíos, querer regresar a la esclavitud en Egipto. Quiero empezar ya a concluir mi participación. Bueno, con esos 4 personajes que había escogido. El cuarto es Elías. Ya vimos a Moisés, su carga. Ya vimos a Josué, su derrota. Ya vimos al profeta Eliseo, su supuesta derrota. Ahora vamos a ver al rey Ezequías. Dice en Isaías capítulo 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dice en el versículo 10, yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, etcétera, etcétera. Aquí está el rey. Enfermó de muerte. ¿Y qué pasó? Se desanimó. La enfermedad, hermanos, también es una causa de que nos desanimemos. Y volvemos a lo mismo. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Tú sabes que siempre he sido un rey íntegro. Te he obedecido en todo. Así podríamos decir nosotros. Caemos manos de una enfermedad grave. Un cáncer, un diabetes, no sé, enfermedades crónicas. ¿Y qué podemos pensar? Le echamos la culpa a Dios y nos desanimamos. Porque pensamos que por ser creyentes somos inmunes a todas esas cosas. Y no es así. ¿Cuántos creyentes no han muerto de cáncer? De diabetes, de un infarto. En un accidente. Asesinados. No somos inmunes ni a la muerte, ni somos tampoco invencibles o inmortales en ese sentido sobre la tierra. Entonces el rey Ezequías, por causa de su enfermedad, se desanimó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Yo sé, él vivió otros 15 años después y ese no es el tema de hoy. Pero el rey Ezequías volteó su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? Oró.
hay que repartir las cargas, hay que eliminar el pecado, hay que alimentarnos de la Biblia, y el cuarto personaje, hay que orar. Esa es la forma, una de las formas que también nos va a animar a Dios, Señor, el tener una relación íntima con nuestro Dios en la oración. Yo le escuché a un siervo del Señor una vez que dice que él nunca ha pasado un día entero. Dice, nunca he pasado un día de rodillas orando a Dios. Dice, pero lo que sí estoy seguro es que nunca ha pasado un día sin orar. Entonces, hermanos, yo creo que la oración también es algo que nos va a animar en los caminos del Señor. En cuanto al punto 3, os ve nada más, no sé si lo estoy adelantando, pero dice, ¿vale la pena dejar los caminos de Dios? Estaba pensando en el salmista que dice, por poco resbalo. Por poco resbalo, o sea, por poco comete los mismos errores de otras personas. Y al final de su relato, dice, ¿a quién tengo yo, Salmo 73, versículo 15, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esa tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se dejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor mío, esperanza para contar todas tus obras. Entonces, hermanos, hay que orar, hay que considerar que vale la pena en las circunstancias en las que esté, vale la pena orar a Dios, ponerse a cuentas con Él, confesar pecado, empezar a leer la Biblia, echarle ganas otra vez para volver a los caminos del Señor. Es algo que, como ya habíamos comentado, mucha de la gente, el creyente, quiere buscar el gozo o la felicidad en el mundo, pero realmente no es así. El apóstol Pablo, otra vez escribiéndole a los Corintios, y usted sabe que cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, pues le escribió porque había muchos problemas allí en la asamblea de los Corintios. Y automáticamente tiene que arreglar los asuntos, pero dice que aunque los tenga que reprender, él se goza. Por ejemplo, dice en el capítulo 2, versículo 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. ¿En dónde vamos a encontrar el gozo? Obviamente en Dios, pero el apóstol Pablo se gozaba estar con los creyentes, era su deseo. Y dice también en el versículo 4, porque la mucha tribulación y angustia, otra vez tribulación, o sea, su desánimo del apóstol Pablo, y esto de la angustia no es más que su emoción, su sentimiento, su condición, su comportamiento desagradable que a veces él tenía, pero dice, del corazón os escribí con muchas lágrimas. El apóstol no va a decirle a todos los corintios, lloren conmigo y desanimen, no, pero dice, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y en esto nos damos cuenta que donde vamos a encontrar el gozo, el ánimo, el amor de Dios, es exactamente en Dios, en las Escrituras y congregándonos. Y fíjense que bueno, ya hemos escuchado de varios hombres grandes delante de Dios, profetas, siervos. Aquí está el apóstol Pablo. Pero de todos los sufrimientos y tribulaciones que él tuvo, dice en 2 Corintios capítulo 4,
y versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo se da cuenta y dice, de todo lo que voy a disfrutar en el cielo, de todo lo que me tiene reservado Dios en el cielo, de todo lo que voy a disfrutar por continuar en las cosas de Dios, a todo su angustia, a todo su desánimo que él tuvo y a todas sus actitudes, como vemos, sus sentimientos, sus derrotas, él las llama que es una leve tribulación, comparándolos, como dice aquí en el 17, y son leves tribulaciones momentáneas, produce en nosotros cada una vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso también nos lleva a confiar en Dios. Por eso vale la pena dejar las cosas de Dios o los caminos de Dios, no. Porque realmente en esas angustias, tribulaciones, desánimos que tenemos, como hemos comentado, si pasamos esto y nos acercamos más a Dios, sabemos que es para disfrutar más la gloria de Dios en la eternidad. Obviamente no vale la pena abandonar o dejar las cosas de Dios o los caminos de Dios, pero pensando en el contraste, alguien que abandona los caminos de Dios es porque ha amado su mundo. Sí. Y dice Juan que no ames al mundo ni las cosas que hay en este mundo. Entonces, obviamente, si dejamos los caminos de Dios es porque hemos amado este mundo. Hay alguna atracción que le hemos hallado que para nosotros o para el que abandona las cosas de Dios le dio más valor a eso que a los caminos de Dios. Ahí está el ejemplo de Demas. Ajá, pensando en eso, dice ahí en la carta de Filemón, en 1:24, el apóstol Pablo tomaba a Demas como un colaborador, Sí. alguien que trabajaba para él, o sea, que colaboraba para Dios. Pero dice en 2 Timoteo 4 y el versículo 10, el 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Obviamente quizás hubo en la vida de Demas algún desánimo, y obviamente es donde entra Satanás. Cuando hay un desánimo, Satanás le ofrece como si fuera en bandeja de plata alguna tentación, Sí. algo que del mundo que le agrade, para que diga, pues ¿sabes qué? Tienes ese desánimo, pero aquí está esto para que te ayude en forma del mundo, para que te ayude a sanar. Obviamente es un engaño de Satanás, pero alguien que ama este mundo es porque le dio más valor al mundo y Satanás aprovechó de cierto desánimo y abandonó las cosas de Dios. Pero obviamente sabemos que no vale la pena abandonar los caminos de Dios. También algo que estaba pensando es, hay veces que a lo mejor un hermano se puede desanimar por el sentirse pequeño o débil. Y también puede pasar de que diga, no, pues me voy a alejar de las cosas de Dios porque pues no soy tan bueno como los demás, y puede ver a personas que se suben a predicar o así y hasta hablan así con la voz más grave y no, pues yo no hago, o sea, yo no hablo tan así, ¿verdad? Y a lo mejor se puede sentir como muy, muy débil, pero dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, si yo me siento así de que no, pues a lo mejor yo soy muy débil en la asamblea donde yo estoy, o en el lugar donde yo voy, y digo, no, mejor pues me alejo. Realmente Dios muestra su poder muchas de las veces en la debilidad del hombre, y por eso yo siento a veces que Dios de alguna manera nos da algunas pruebas para que siempre estemos confiando en Él y sabiendo que dependemos de Él, porque como tú dices, Miguel, si Dios nos diera todo, pues diríamos, no, pues ya tengo todo. ¿Para qué anhelar el cielo? Ajá. Y eso a la vez suena sencillo, pero es muy importante porque a veces uno mismo se pone sus parámetros y nos queremos comparar con gente que quizás es alguien
o sea, obviamente lo digo con respeto, pero quizás es alguien vano, que nada más se ve su apariencia de que, uy, está muy, muy arriba, pero su corazón quizás no esté ahí. Entonces nos ponemos parámetros y así como Josué dice, pues, o sea, yo me veo inferior a este hermano, o veo a un misionero y digo, no, pues él ora y predica muy elocuente y yo no puedo, y quizás sea también un punto de desánimo en nuestra vida, pero como decía el hermano Ricardo, es confiar en Dios, porque, o sea, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si yo no puedo predicar o orar como Él, pero a lo mejor yo oro mejor que Él, bueno, no mejor que Él, pero yo tengo quizás ese don de orar por cosas que Él no pide. En cuanto a qué debemos de hacer para no caer en desánimo, dice 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6. A veces nos cuesta trabajo esto, pero la Biblia nos recomienda que nos humillemos, que caigamos a los pies de Cristo, porque a veces confiamos en nuestras fuerzas, y como tú has dicho, José, que Dios se agrada en nuestra debilidad, porque cuando somos, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando. Y este verbo echando es muy importante, porque no dice echó, o sea, una acción que ya terminó y fue una sola. Echando tiene que ver con, es el gerundio del verbo, que tiene que ver con continuidad. Echando, o sea, esto lo vamos a hacer hoy y mañana y pasado. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. No dice Él tendrá, Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, iba a decir, a quién desanimar, a quién devorar. Es lo mismo. Al cual resistir firmes en la fe, ese es el remedio. Resistir firmes en la fe. Hay que ser valientes, tenaces, hay que tener temple, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no, hermano, usted desanimado no piense que es el único que está desanimado o que se desanima a usted. Todos los hermanos del mundo nos desanimamos en cierto tiempo de nuestra vida. Versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A esa la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que todos caemos en desánimo, pero la Biblia también nos enseña cómo salir de ese desánimo. Orar, alimentarse, pedir un consejo de alguien mayor, a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sería como el mantenimiento de los creyentes para no caer en desánimo, o para salir del desánimo. Sí, yo algo que tenía pensado, y si quieren ya podemos ir viendo también el 4, si por ejemplo ya me alejé, ¿qué podría hacer para volver nuevamente a los caminos de Dios? Y el versículo que estaba pensando es Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, deberíamos de pensar que cuando estamos asistiendo a una asamblea o cuando somos salvos, en cuanto somos cristianos, deberíamos de tener siempre en mente de que estamos en los caminos de Dios porque estamos viendo al Señor Jesucristo. Entonces, si estamos todavía, para no desanimarnos, no deberíamos de ver a los hombres, sino al Señor Jesucristo. Y si ya nos alejamos y queremos volver, deberíamos de pensar lo mismo. No voy a volver para ver, por así decirlo, a los demás o a los hombres o etcétera, sino porque quiero estar nuevamente bien en los caminos de Dios, viendo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué, querido oyente, por qué echarle la culpa a Dios de algo que hizo el hombre? O sea, ¿por qué yo diría, no, pues por lo que me hizo fulanito de tal, voy a dejar de venir a las cosas de Dios o dejar de congregarme cuando Dios no tiene la culpa? Por eso deberíamos siempre de tener puestos los ojos en Jesús, para no desanimarme,
y si ya por algún motivo me alejé, tener en mente volver, porque tenemos que tener en mente no ver a los hombres o a los hermanos, sino al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? O dice el 4, ¿debería regresar a Dios si me alejo? O sea, ¿vale la pena volver a regresar? Obviamente me desanimé, decidí ya por completo apartarme, caí al mundo, caí ya en pecado, que sigo una vida como obviamente, como decía Jesús, se ve mal, ¿no? O sea, es vergonzoso ver un creyente ya en el mundo infiltrado. Sí, sí. Pero ya está el creyente ahí, entonces, ¿debería o vale la pena regresar otra vez a los caminos de Dios? Claro que sí. Josué al principio mencionó de que el mismo ánimo de una asamblea, yo puedo escuchar un ministerio de un hermano y me puede animar. También había comentado de que ya tenemos rato de no asistir a una conferencia, pero acordémonos que estamos bajo la pandemia del COVID-19, pero realmente eso es lo que anima, ¿verdad? Como dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Debería regresar uno a Dios si está desanimado? Claro que sí. Quiero leer unos versículos en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6. Y nada más quiero mencionar el versículo 8 para saber de lo que se está hablando. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, con este punto, dice el versículo 9, hablando al apóstol Pablo, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra vez, si no nos desanimamos. Quiero poner un ejemplo. Mi papá, don Chucho, él, ustedes bien lo saben, cada año él espera las aguas y atrás de su casa tiene un patiecito, todavía un solar de tierra negra. Y él más o menos calcula y dice, ya son las primeras aguas o las primeras lluvias, y él se pone con su asadón a sacar un poquito de tierra y a cierto tiempo avienta sus semillitas de maíz. Y nosotros lo vemos que él está ahí como si fuera perdiendo el tiempo. Y de repente no sabemos cómo pasó, solamente Dios sabe, pero nace sus plantitas, sus matitas, y él las empieza a cuidar, las empieza a abonar, tiene cuidado de ellas, que no se las coman las ardillas, que tiene un pleito casado con las ardillas. Pero la plantita del maíz crece. Y nosotros ahí lo dejamos como cosa perdida. Pero ¿saben cuándo nos damos cuenta? Cuando nos dicen, véngate a los elotes. Y ahora ya vemos un elote cocido, sobre todo si le echamos su mayonesa y su quesito. Sal, limón. Y ahí vemos entonces el fruto de lo que él llevó a cabo, pero no fue de la noche a la mañana, tuvo que pasar un rato, un tiempo. Entonces, mi querido oyente, usted que nos escucha, fíjese lo que dice aquí, no nos cansemos, o sea, deberíamos de continuar y continuar y continuar, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos lo que hizo mi papá, si no desmayamos. Mi querido oyente, usted no sabe cómo tiene de oportunidades, posiblemente con un ministerio, posiblemente predicando el Evangelio. Usted puede predicar el Evangelio y se puede bajar del púlpito y decir, a lo mejor nadie me escuchó, pero va pasando el tiempo y qué ánimo será de que le diga a alguien, ¿sabe qué? Por medio de su predicación yo recibí a Cristo como Salvador personal. ¿Es de ánimo? Mucho ánimo. Mucho ánimo. O grabando audio. O grabando aquí el podcast, o siendo maestros de escuelita bíblica, los que tenemos la oportunidad de
dar un mensaje en la escuelita bíblica. No sabemos nosotros. Por eso dicen, no nos cansemos. Podemos dar una escuelita bíblica a un niño, a un joven, a un adulto. Y solamente sabe Dios si fue tocada aquella persona y se fue con ese punto de vista de que el pecador merece el castigo eterno, pero se da cuenta de que Cristo salvó al pecador. Y posiblemente esa noche, o en esa tarde, o en ese día, él pueda ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse de sus pecados y decirle a Dios que le da gracias porque Cristo murió por él o por ella. Y al paso del tiempo que le digan, ¿sabe qué? En la escuelita bíblica, cuando usted la participó en darla, yo acepté a Cristo como Salvador personal. ¿Es de ánimo? Es de mucho ánimo. Y por eso dice el versículo 10, así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. La asamblea es un lugar de oportunidades en donde cada uno de los creyentes tenemos la oportunidad de servirle a Dios, como habíamos comentado al principio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio delante de Dios y debemos de servirle a Dios en las oportunidades que tengamos, porque eso es lo que nos va a animar a continuar en las cosas de Dios, porque eso es lo que nos llena de gozo y de felicidad. Dice en 2 de Crónicas 32:7, esforzaos y animaos, no temáis, como siempre lo hemos visto, ni tengáis miedo, sino continuad adelante, porque el gozo está en las cosas de Dios. Bueno, quiero leer también un versículo de Isaías. Si se acuerdan que el asunto de Dios con Isaías es que aquí está el versículo donde dice, este pueblo de labios me honra. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y aparentemente lo honraba nada más, pero su corazón estaba lejos de él. Vamos a ver lo que dice Dios al pueblo de Israel. Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantando ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo profundidad de la tierra. Prorrumpir montes, oh alabanzas, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová ha redimido a Jacob y a Israel será glorificado. Yo creo que uno de los puntos que deberían de hacer regresar al creyente de su desánimo es porque Cristo murió por él. Él derramó su sangre, compró su redención. Eso sería un motivo suficiente para que aquel que se ha alejado de las cosas de Dios pueda otra vez volver a aquel que por puro amor, se entregó, sufrió, murió en la cruz por él. Pues ya se ha acabado el tiempo y si pudiéramos, no sé, cada uno dar un consejo acerca de lo que hemos visto. Y bueno, yo pienso que, o quizás mi consejo es que si alguno que nos escucha se ha apartado ya, o sea, a través del desánimo se apartó de las cosas de Dios, se apartó de una iglesia y desea volver, es importante que sepa que si regresa, obviamente siempre va a haber causa de tropiezo, siempre va a haber algún punto que lo vuelva a desanimar, siempre Satanás va a estar tratando de hacernos caer, pero obviamente como acabamos de escuchar del hermano Chucho, ver siempre, o como leímos también, tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre tener en cuenta que estamos aquí, no por, pues con respeto, no por mi hermano Josué, no por el hermano Ricardo, no por el hermano Chucho, no estamos aquí porque un misionero me trajo, porque un misionero me dio unas palabras, no, estamos aquí únicamente por el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, como escuchamos, derramó su sangre y estamos aquí
un propósito. Bueno, yo por último punto, nada más quiero leer en 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, querido amigo que nos escucha, si no es salvo, pues debería de creer en Cristo. ¿Para qué? Para tener esta victoria que ha conseguido nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de esta manera poder vencer al mundo. Y si ya es salvo, ¿por qué desanimarse e irse al mundo si ya hemos vencido al mundo? ¿Por qué querer nuevamente vivir en algo que ya hemos vencido? ¿Por qué querer nuevamente encajar o querer encajar en el mundo? ¿O por qué nuevamente querer verme como los del mundo? ¿Para qué? Se supone que ya hemos vencido al mundo, que ya somos victoriosos gracias a la obra del Señor Jesucristo. Entonces más bien deberíamos siempre estar pensando en estar de alguna manera bien delante de Dios y de estar siempre queriendo servir al Señor Jesucristo. Bueno, cierro con eso. Mateo capítulo 11, versículo 38, dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, posiblemente esto es la causa del desánimo, y dice, y yo os haré descansar. Uno pensaría que el desánimo me salva al mundo, y ahí voy a encontrar la paz y la tranquilidad que no encontré acá estando en la asamblea, o en la iglesia local, o qué sé yo. Pero hermanos, yo sé, mi consejo es que regrese usted, y yo sé, todas las asambleas tienen dificultades, hay problemas, como sea, pero es la asamblea y es la iglesia del Señor y ahí es donde el creyente, es el único lugar donde el creyente se puede desarrollar en el aspecto espiritual. Entonces Dios dice, hermano, Cristo dice, al creyente, si quieres descansar, vuelve ante mí, lleva mi yugo sobre vosotros, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y solamente así, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay veces uno dice, pues quiero irme a la playa a descansar unos días, ¿no? Bueno, está bien. Muchas veces el descanso tiene que ver con el cambio de la actividad, pero el descanso en el aspecto espiritual o en la vida cristiana es trabajar para Dios. ¿Cuántas veces no llegamos cansados del viaje a 1 o 2 horas para ir a visitar a una familia y predicar el evangelio y otras 2 horas de vuelta? Llega cansado a la casa, sí, pero llega feliz por haber hecho la obra. Entonces, mi consejo es, hermano, que tú andas desanimado, que te vuelvas a Dios, te integres a su yugo, trabajes, participes, te incluyas en las actividades de tu asamblea. No es mi promesa, pero es la promesa de Dios, que tu alma hallará el descanso en Él. Bueno, entonces también de parte de un servidor quiero mencionar un versículo más acerca de la Biblia. Está en Colosenses capítulo 2. Está hablando el apóstol Pablo a los colosenses. En el versículo 18 dice, que nadie os prive de vuestro premio. Debemos tener en cuenta que por servir a Dios, por gozarnos en Dios y por estar en las cosas de Dios, aparte de salvarnos y de perdonarnos nuestros pecados y de darnos el derecho de ser hechos hijos de Dios, aparte de servirle, Dios todavía nos quiere recompensar en el cielo. Eso es por lo que deberíamos también de tener ese ánimo. Y fíjense lo que dice, nadie os prive de vuestro premio. Esto de privar es que nadie nos robe. Ahí está el diablo metido. Que nadie nos quite. Y esto puede ser un mal punto de vista de un siervo, de un anciano, de un hermano, etc. Pero no te debes de privar de eso. Que nadie os obstruya de recibir este premio. Porque este premio
así como cada uno tiene un servicio para Dios, también Dios tiene un premio para cada uno de nosotros. Y para ti, mi querido oyente, que nos escuchas, que nadie te prive, que nadie te robe, que nadie te quite, que nadie te obstruya de recibir ese premio que Dios tiene para ti, exclusivo para ti, por continuar en las cosas de Dios. Entonces, en vez de desanimarte, anímate para llegar todos en la voluntad de Dios a recibir ese premio. Bueno, pues esperamos haya sido nuevamente de ayuda, de bendición, y pues lo invitamos a seguirnos escuchando. Y recuerde, como le decimos al final, nos puede preguntar cualquier cosa en nuestra página de Facebook, Centro Evangélico La Rinconada. También le recordamos que todos los domingos 7:30 hacemos transmisiones en vivo de la predicación del Evangelio. Nos puede también escuchar en YouTube, por si no se le complica, en Spotify. También nos puede encontrar en nuestra página web, también es el mismo nombre, Hablando con la Biblia. También está este podcast en Google Podcast y en Anchor, y esperamos nuevamente sea de ayuda y de bendición para usted. De nuestra parte, Muchas es un gracias. gusto y que esté bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.